Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Es un gozo y un gusto estar una vez más delante de ustedes. Es un privilegio y un honor que Dios nos da a los que, y una gran responsabilidad también. Pero la gloria es para Él, porque Él es el que nos pone, Él es el que nos usa, Él es el que habla. Y en esta hora quisiera pedirles que inclinemos nuestros rostros para ponerle a Él este tiempo. Padre Dios, Señor, te damos toda la gloria una vez más, de la cual tú eres digno, todo honor, toda alabanza, Señor. Te damos el reconocimiento y las gracias, Padre. Gracias por todo lo que tú haces, Padre, porque tú haces posible que estemos aquí en esta hora, porque tú nos das vida, Señor, tú nos das todas las cosas para que las disfrutemos, Dios. Y en esta hora, mi Dios, te quiero dar gracias por este tiempo y pedirte, Dios, que seas tú quien presida, que seas tú quien te muevas, que seas tú quien hable, que tú, Señor, seas el que use mi persona, mi boca, mi mente, Señor, y todo lo que yo soy para tu gloria, Señor. Habla a tu pueblo, danos oídos abiertos, Padre, y corazones dispuestos para recibir tu palabra, Señor, que tu palabra, Señor, enseña, tu palabra redarguye, tu palabra ministra, Señor, tu palabra corrige aún. Señor, gracias por el poder de tu palabra y por el respaldo de tu Espíritu Santo. Te damos gracias y te entregamos este tiempo a ti, dándote la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en las últimas veces que platiqué con ustedes, me parece que fue el pasado jueves, hablábamos de que Dios fue al que se le ocurrió el dar. Hablábamos de dar, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Quién de ustedes se acuerda cuando hablé de dar? Que Dios nos enseña que debemos dar con alegría y de corazón y con desprendimiento, ¿verdad? Porque yo me preguntaba, ¿por qué Dios siempre habla de dar cuando se trata de que nosotros recibamos bendición? Les decía yo, les mencionaba en aquella ocasión que Dios puso algunos candados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él quiere llevarse la gloria. Él quiere que nosotros le obedezcamos por amor y así, de esa forma, Él podernos bendecir. Amén. Dios quiere bendecirnos, pero Él todo lo encerró en una palabra de 2 letras que dice da. Nosotros, como hijos, les decía la vez pasada, Dios nos enseña a dar. Pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de dar lo mejor, ¿sí? Lo mejor. Porque Dios es Dios, Él se merece lo mejor. Amén. A Él le encanta que le demos lo mejor, ¿sí? Y hoy en esta ocasión vamos a hablar acerca de dar primicias y aún diezmos y ofrendas, porque a Dios le gusta que le demos, pero no porque Dios necesite de nosotros o de que nosotros le demos. Dios no necesita nada. Él es dueño de todo. Él es rico, el más rico de todo y de todos. Él es el dueño de todo el universo. Pero Él encerró este principio en que nosotros demos para que Él nos bendiga. Y tengan por seguro que Dios nos quiere dar, Dios nos quiere bendecir, pero para eso nosotros tenemos que hacer algo. Primero, Dios nos enseña a través de la palabra qué es lo que a Él le gusta y cómo es que a Él le gusta que nosotros vengamos a Él.
Vamos a ir a la palabra de Dios. Primeramente, pues el diezmo es una cosa y la primicia es otra y la ofrenda es otra. A lo largo del tiempo, aquí se nos ha enseñado de dar de esas tres maneras. Vamos a ir a la palabra de Dios en Éxodo 34, 26. Cuando yo lo tengan, diga un amén. ¿Ya lo tienen? Vamos a esperar a que todos lo tengan. 34, 26 de Éxodo. Dice así la palabra de Dios: las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Las primicias, o lo primero de tu cosecha, ¿sí? Si leemos desde vamos a leer desde el verso, el final del verso 20, de ahí del 34. Dice así, a la final, la última parte, dice: y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. A Dios le gusta que vengamos a Él con ofrenda, con algo en nuestras manos. Dios le dio mandato al pueblo de Israel por medio de Moisés y les dijo que de lo primero de sus cosechas tenían que traer a la casa de Dios. ¿Sí? Vamos a ir avanzando. Vamos a ir al Levíticos 23, verso 10. Allá adelante está el Levítico. Levítico 23, verso 10. Dice así la palabra de Dios. Habla a los hijos, le vamos a leer: y habló Jehová a Moisés diciendo, en el 9, habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Sí? Es un mandato que Dios le dio a Moisés para el pueblo, que de los primeros frutos trajeran el primer manojo de trigo, de cebada, de lo que sembraran, tenía que ser para Dios. Dios demandó eso. Y créanme, hermanos, la Biblia no se equivoca, Dios no cambia. Dice su palabra en Malaquías: porque yo, Jehová, no cambio. Dios es el mismo, de entonces y de hoy. Mucha gente dice que el dar diezmos y primicias es de la ley, que es del Antiguo Testamento. Pero Dios es el mismo de Abraham. Abraham diezmó antes de la ley. ¿Sí? Abraham, cuando venía de la derrota de los reyes, cuando él fue a libertar a su sobrino Lot, él venía con todo el botín de lo que él había ganado en la guerra. Y dice la palabra de Dios que el sacerdote Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Eso vamos a verlo más adelante. Y la Biblia dice que Abraham le dio los diezmos de todo al sacerdote de Dios. Entonces no había ley, porque la Biblia se divide en tres partes. Antes de que la ley fuera dada, cuando la ley fue dada y cuando era la ley la que mandaba y regía, y después de la ley,
cuando Jesús vino, Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, cuando Jesús vino, Él al cumplir la ley, quedamos libres de la ley. Y es verdad, hoy en día no nos podemos guiar o regir por la ley, porque estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Y eso lo vamos a ver más adelante. Les decía que Dios es el mismo y a Dios le gustan las mismas cosas. A Dios le gusta que vengamos ante Él con lo mejor. Y Él le mandó a su pueblo, le dijo a Moisés, diles que de lo primero de su cosecha separen lo mejor, que separen de lo mejor y lo traigan a mi casa, ¿sí? Yo muchas veces he oído personas que dicen, es que el pastor se enriquece, el pastor, mira, anda en carro y tú andas a pie. Yo, en vez de darle mi dinero al pastor, yo mejor voy y se lo doy a los pobres. ¿Qué dijo Jesús de los pobres? A los pobres siempre los van a tener, pero a mí no siempre me van a tener. Entonces, aquí el asunto no es que nosotros decidamos cómo hacer las cosas, es cómo Dios manda que hagamos las cosas, ¿sí? No como a nosotros nos parece mejor. ¿Por qué? Porque la bendición está allí, en que nosotros seamos obedientes, en que nosotros hagamos las cosas a la manera de Dios. Amén. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 3. Primero vamos a ir, ya habíamos leído en Levíticos, en Deuteronomio. Bueno, vamos a ir adelantito. Vamos primero a ver Proverbios 3:9, como ya habíamos dicho. Proverbios 3, verso 9. Cuando lo tenga, diga amén. Dice así, honrad a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y qué va a pasar? Dice en el 10, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Está ligada la obediencia con la honra, con la fe. Al dar, nosotros estamos honrando a nuestro Padre. A Él le gusta que le honremos a su manera, no como a nosotros nos parece. Él dice, hónrame con tus bienes, ¿sí? Con tus bienes y ¿con qué más? Con las primicias de todos tus frutos, con lo primero, con lo mejor, ¿sí? Porque no solo es lo primero, también es lo mejor, porque lo primero siempre es lo mejor. Y Dios se agrada de que nosotros le demos lo primero, porque Él es primero. Cuando nosotros ponemos a Dios primero, entonces le damos lo primero. Dios no es segundo, Dios no es segundo lugar, ni tercero, ni cuarto. Dios es primero. Y por eso nosotros debemos traerle a Él lo primero. Él lo está demandando de su pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es Dios y se merece lo mejor, y lo primero es lo mejor, ¿sí? Aleluya. Entonces, si vamos a Mateo, nosotros vemos cómo ese texto lo tenemos muy conocido hasta de memoria. Mateo 6:33. Dios es primero, siempre. Siempre. Y muchas veces leemos la palabra, la leemos, la oímos, pero hace falta que pase de aquí a aquí, ¿sí? Para que podamos actuar en ella. Dice el Señor en el 33, mas buscad primeramente, no dice segundamente ni terceramente, primeramente el reino de Dios
y su justicia. ¿Y qué va a pasar? Todas estas cosas os serán añadidas. O sea, ¿qué pasa cuando ponemos a Dios primero? Algo pasa. Dios responde, Dios actúa en nuestro favor, Dios nos bendice. ¿Por qué? Porque lo estamos poniendo a Él primero. Y en eso hay bendición, en poner a Dios en primer lugar. Nosotros a veces hacemos la palabra de Dios como cliché. Ay, Dios es primero, Él es primero. Sí, pero ¿de verdad es primero para nosotros? ¿Lo estamos poniendo a Él primero en todo? El Señor quiere ser el primero en todo. Entonces, miren, vamos a ver a Génesis, otro caso. Génesis 4. A Dios le ha gustado siempre que nosotros vengamos a Él con algo en las manos para Él, con lo mejor, ¿sí? Porque ahí donde leímos dice que nadie se presente ante mí con las manos vacías. Ante Dios siempre tenemos que traer algo en las manos para Él. Siempre a Él le gusta que nosotros traigamos para Él, ¿sí? Vamos a ver en el verso 3 y 4. Dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Fíjense bien, los dos trajeron ofrenda delante de Dios, porque Caín era labrador de la tierra. Él sembraba y cosechaba pues lo que la tierra le daba. Y Abel, él era pastor de ovejas, él criaba ganado. Entonces, los dos vinieron con ofrenda delante de Dios. Pero dice la palabra que Abel trajo de lo primero. Él trajo los primogénitos, de los primeros animales en nacerle, ¿sí? Y ustedes saben que lo primero siempre es lo mejor. Cuando nosotros cosechamos los primeros frutos de un árbol que plantamos, ¿cómo son? Son bien dados, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo planté mis aguacates. Esos aguacates, los primeros aguacates, estaban así, grandototes, porque eran los primeros frutos. Y ya cuando dio los segundos, los dio menos gordos. Y así sucesivamente. Por eso es lo mejor, lo primero, porque es lo primero, el vigor del árbol, el vigor de las ovejas, de los animales, de lo que nosotros, o de la cosecha, de lo que nosotros hagamos. Antes pues sembraban, cosechaban y criaban ganado y de eso vivían. Y Dios le dijo al pueblo, yo quiero lo mejor, quiero lo primero, porque lo primero es lo mejor. Esas son las primicias, lo primero, los primeros frutos. Entonces, dice la palabra, vamos a seguir leyendo, dice, y Abel le trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Sí? ¿Por qué creen que no miró con agrado Dios la ofrenda de Caín? La Biblia no lo dice, pero obviamente Caín no le trajo a Dios de lo primero. No le trajo de lo primero, porque Abel le trajo a Dios de los primeros, los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo, lo mejorcito que tenía. Y Caín no hizo lo mismo. Entonces fue por eso que Dios no se agradó de la ofrenda de él. Entonces, pues resumimos que a Dios le gusta siempre
lo mejor. Que nosotros le demos lo mejor es que lo estamos honrando. Porque dice ahí en los proverbios que honremos a Dios con nuestros bienes y con los primeros frutos, ¿sí? Y así serán llenos nuestros lagares, ¿sí? Entonces, como les decía, cuando nosotros le traemos a Dios lo mejor, hay bendición para nosotros. Hermanos, ¿por qué Dios instituyó las primicias? Porque Dios cuida de su casa. Dios quiere cuidar de su casa, ¿sí? A veces nosotros, como iglesia, nos olvidamos de la casa de Dios. Nos olvidamos que en la casa de Dios tiene que haber alimento, ¿sí? ¿Ustedes creen que Dios no se ocupa de quienes sirven en su casa? Dios se ocupa. Cuando en la antigüedad los sacerdotes, ellos comían los panes de la proposición cuando ya pasaba el tiempo y tenían que cambiarlos, esos que quitaban eran para los sacerdotes. Dios cuidaba de su casa y Dios sigue cuidando de su casa hoy. Entonces, el pastor, nosotros tenemos una casa pastoral aquí, estamos bendecidos. La gloria es de Dios, porque Él puso una casa pastoral en esta iglesia, en este pueblo. Él nos honró verdaderamente porque Él, desde un principio, nosotros fuimos muy consentidos de Dios, de verdad se los digo, porque yo, gracias a Dios y por su gloria, yo soy de las primicias para Dios en este lugar. Y yo le doy la gloria a Él porque Él me escogió a mí. Pero Él nosotros siempre fuimos bendecidos porque Dios inclinó el corazón de nuestro obispo hacia nosotros. Él era un hombre que amaba el porvenir. Él amaba la iglesia del porvenir. La gloria es de Dios. Y Él nos tenía en buen lugar. Y yo sé que ocupábamos un buen lugar en su corazón, pero más que nada en el de Dios. Porque Dios nos bendijo poniéndonos pastores. Y ellos, como pastores, como ministros, necesitan alimento, comida, vestido, calzado, ocupan muchas cosas porque vivimos en un mundo en el cual todos necesitamos cosas materiales. Entonces, Dios siempre ha cuidado de su casa. Malaquías dice: traigan todos sus diezmos al tesoro del templo y así habrá alimento en mi casa, alimento espiritual y alimento físico. Amén. O sea, si nosotros recibimos alimento espiritual de parte de los siervos de Dios que Dios ha puesto aquí, entonces es justo que Dios bendiga a ellos por medio de nosotros. Porque la Biblia dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Amén. Fíjense, vamos a ir a la primera de los Corintios, capítulo 9. Cuando lo tenga, diga amén. Vamos a ver desde el 7. Dice el apóstol Pablo: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿O quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió. Fíjense, Dios
no estaba escribiendo esto por los bueyes, por los animales, sino por las personas que servían en su casa, por los sacerdotes, ¿sí? Hoy no hay sacerdotes, pero hay la familia pastoral. Ellos dependen de nosotros, bueno, de Dios, pero como iglesia nosotros, Dios nos manda que traigamos a su casa lo mejor. Lo mejor era para los levitas de aquel entonces. Lo mejor, lo que Dios decía, traiga lo mejor para mi casa, porque eso es para mí. Hermanos, cuando nosotros damos, Dios recibe. Dios recibe. No el pastor, es Dios el que recibe. ¿Sí? Olvídese usted de que, ay, es que el pastor. No. Es Dios el que recibe. Usted le da a Dios. Dios es el que está diciendo, traigan lo mejor a mi casa, para que haya alimento en mi casa. Dice el apóstol, ¿acaso Dios lo dijo por los animales? No, Dios lo dijo por nosotros, dijo, los que le servimos en su casa. Y vamos a seguir leyendo. Dice en el 10, lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Fíjense, el que trabaja, el obrero, es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. El que trabaja tiene derecho a comer del fruto de su trabajo, dice la palabra. Dice en el 11, si nosotros, hablando Pablo como ministro de Dios, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pues no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también, dice en el 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Sí? Que vivan del Evangelio. Los que trabajan anunciando el Evangelio, es lícito que vivan de ello. Amén. Porque es un trabajo que ellos están haciendo para Dios. Y de Dios ellos reciben. Cuando nosotros traemos, es Dios el que recibe. Porque es una ordenanza de parte de Dios, el que nosotros traigamos las primicias. Hermanos, el año está por finalizar. Cuando Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que cuando entre a la tierra que yo le voy a dar, hagan esto, que de lo primero de sus frutos traigan a mi casa, lo traigan a mi casa, de lo primero. Entonces, Dios cuida de su casa. En Ageo también hay otra palabra. Cuando el pueblo de Israel estaba ocupado en sus casas y se olvidaron de la casa de Dios, Dios les llamó fuertemente la atención por medio del profeta Ageo y les dijo, ustedes están ocupados de su casa y se han olvidado de la mía. Hermanos, no nos olvidemos de la casa de Dios. Hagamos lo que Dios nos dice, que de eso la bendición nos va a venir a nosotros, porque esto es una bendición doble. Dios trae alimento a su casa, trae provisión a su casa, pero también a nosotros nos bendice, porque créame que de lo que usted dé, Dios no se va a quedar con nada, porque Dios es fiel. Dios dice que si damos, nos será dado de nuevo. Entonces, dice en Malaquías que si nosotros traemos nuestros diezmos al templo,
Él va a abrir las ventanas del cielo y va a derramar bendición sobre nosotros hasta que sobre y abunde. El diezmo también es muy parecido a las primicias. ¿Por qué? Porque el diezmo es el 10% de lo que Dios nos bendice, pero es lo primero que apartamos para Él. Así debe de ser. El 10% que es de Dios no se toca. Ese se separa primero y del 90% Dios lo va a bendecir. Cuando nosotros le honramos, Él nos honra. Amén. Entonces, no nos olvidemos de que Dios es fiel y que si nosotros obedecemos lo que Él manda, honrándole, dándole de lo primero, Él va a bendecir nuestro año. El Señor dice que Él corona el año con sus bienes. Cuando el pueblo venía, cada año, Dios le dio orden a Moisés, cada año, que me traigan de lo mejor de la cosecha. Al levantar la cosecha, lo primero, lo mejor, el primer manojo que ustedes cosechen, que el pueblo coseche, es mío, dijo el Señor. Ellos me lo tienen que traer a mí, porque Él es Dios y Él es digno de que nosotros le demos lo mejor a Él. Amén. Entonces, hermanos, ¿cuánto es lo que tengo que dar? Dirá usted. ¿Cuánto tengo que dar? ¿Qué, pues, de mis primicias? ¿Cuánto? O sea, sabemos que el diezmo es el 10%. La ofrenda es de lo que te sale de tu corazón, darle a Dios. Pero lo que es las primicias, también la palabra nos dice, ¿sí? ¿Cuánto es lo que tenemos que dar? Vamos a Deuteronomios 16, 17. Dios nos da la idea de cuánto le podemos dar a Él en esta escritura. Dice, cada uno, vamos a leer desde la última parte del verso 16. Dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Amén. O sea, Dios dice, vengan de mi presencia con la ofrenda conforme a lo que yo les he dado, conforme a lo que yo les di en el año, tráiganme, conforme a su cosecha, tráiganme, conforme a lo que yo les di, ¿sí? Si Dios nos bendijo en gran manera, podíamos traer una ofrenda conforme a lo que Él nos dio. Si Dios no nos bendijo tanto, igual, conforme a lo que Él nos bendijo, así debe de ser nuestra ofrenda. Hermanos, pues, obedezcamos a la palabra de Dios y traigamos, acordémonos de la casa de Dios. No nos olvidemos de la casa de Dios y traigámosle a Dios de lo primero, de lo mejor, porque no solo es traer primicias, es traer de lo mejor. No nos hagamos como como Caín, que él solo trajo ofrenda. Hagamos como Abel, traigamos de lo mejor. Cuando nosotros tengamos nuestros primeros frutos, de lo primero que Dios nos dé, traigamos a la casa de Dios. No nos olvidemos de la casa de Dios, porque Él cuida de los suyos, tanto de que haya alimento en su casa para nosotros como iglesia, pero también Él quiere que haya alimento en la casa pastoral. Y lo mejor es para Dios. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. He terminado.